Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. Y por esa razón nos encontramos todos los días buscando el camino, la verdad y la vida, buscando ser reavivados por la palabra del Señor. Hoy nos detenemos en nuestra lectura sistemática y diaria de la Escritura en Gálatas capítulo 4. Pero antes pedimos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, pedimos la asistencia de tu Espíritu al meditar en tu palabra. Queremos hacerlo en tu presencia y permitir tu conducción. Lo pedimos, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 4 de Gálatas el apóstol Pablo introduce la comparación o el contraste entre el esclavo y el hijo al hablar de los creyentes como hijos de Dios. Y lo hace de esta manera. En otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, a pesar de ser dueño de todo. Al contrario, está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre. Aun cuando es heredero, tiene la promesa, pero todavía no tiene el resultado de la promesa. Tiene el derecho que le asiste, pero todavía no tiene la consecuencia de ese derecho. Así también nosotros, cuando éramos menores, estábamos esclavizados por los principios de este mundo. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo nacido de una mujer y nacido bajo la ley. Teníamos la promesa de un Salvador y teníamos el derecho a la salvación a partir de la vida de Jesucristo y de su sacrificio. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, es decir, conforme al cronograma de Dios, cuando las profecías se cumplieron y vino el Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Éramos de Dios por derecho de creación, dejamos de ser hijos de Dios por causa del pecado, y Jesús vino para recuperarnos como sus hijos por intermedio del derecho de adopción. Versículo 6. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, te ha hecho también heredero. No eres esclavo, eres hijo. Por lo tanto, si eres hijo, eres también heredero. Antes, cuando ustedes no conocían a Dios, eran esclavos de los que en realidad no son dioses. O sea, encima, ni siquiera eran esclavos del verdadero Dios. Eran esclavos de dioses que no eran dioses. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien que Dios los conoce a ustedes, ¿cómo es que quieren regresar a esos principios ineficaces y sin valor? ¿Quieren volver a ser esclavos de esos principios ineficaces y sin valor? Ustedes siguen guardando los días de fiesta, meses, estaciones, años. O sea, la religión de ustedes es simplemente ceremonial. Temo por ustedes que tal vez me haya estado esforzando en vano. Hermanos, yo me he identificado con ustedes. Les suplico que ahora se identifiquen conmigo. No es que me hayan ofendido en algo. Como bien saben, la primera vez que les prediqué el Evangelio fue debido a una enfermedad. Y aunque esta fue una prueba para ustedes, no me trataron con desprecio ni desdén. Al contrario, me recibieron como un ángel de Dios, como si se tratara de Cristo Jesús. Pues bien, siendo que cuando ustedes me recibieron a mí, recibieron con la misma solicitud, con el mismo cariño, el mensaje que yo transmitía de Dios, y me recibieron a mí como si yo mismo fuese el Cristo. Versículo 15,
¿qué pasó con todo ese entusiasmo? Me consta que de haberles sido posible, se habrían sacado los ojos para dármelos. Pablo tenía problema de visión y dice, usted hasta si hubiese sido posible, me habrían dado los ojos. Ahora, ¿qué pasó con ese entusiasmo inicial? Versículo 16. Ahora resulta que por decirles la verdad, me he vuelto su enemigo. Suele ocurrir que cuando transmitimos, en el caso religioso, lo que la Biblia dice, algunos se molestan y se incomodan, porque en lugar de reaccionar frente a la verdad, reaccionan frente al mensajero de la verdad y se disgustan con él. Versículo 17. Esos que muestran mucho interés por ganárselos a ustedes no abrigan buenas intenciones. Lo que quieren es alejarlos de nosotros para que ustedes se entreguen a ellos. Está bien mostrar interés con tal que este interés sea bien intencionado y constante y que no se manifieste solo cuando yo estoy con ustedes. Queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Así como en el alumbramiento espiritual Pablo había sufrido por ellos, vuelve a sufrir por ellos, porque quiere que Cristo sea definitivamente formado en sus vidas. ¿Cómo quisiera estar ahora con ustedes y hablarles de otra manera? Porque lo que están haciendo me tiene perplejo. Esta manera errada de entender el Evangelio, de entender la comunión con Dios y el respeto y la obediencia a su palabra, estas concesiones que ustedes hacen a las tentaciones del mundo que los rodea, me tiene perplejo. Versículos 21 en adelante. Díganme ustedes lo que quieren estar bajo la ley. ¿Por qué no le prestan atención a lo que la ley misma dice? ¿Acaso no está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre? El de la esclava nació por decisión humana, pero el de la libre nació en cumplimiento de una promesa. Dios le había prometido a Abraham y a Sara una multitud de descendencia. Y como Abraham percibió que eso era imposible, entonces quiso ayudar. Y él tuvo un hijo con la esclava, Agar. Por eso dice un hijo de la esclava, y después Dios cumplió su promesa, el hijo de la libre. Este relato puede interpretarse en sentido figurado. Estas mujeres representan 2 pactos. Uno que es Agar, procede del monte Sinaí y tiene hijos que nacen para ser esclavos. Agar representa el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la actual ciudad de Jerusalén porque junto con sus hijos vive en esclavitud. Pero la Jerusalén celestial es libre y esa es nuestra madre. Porque está escrito, tú, mujer estéril que nunca has dado a luz, grita de alegría. Tú que nunca tuviste dolores de parto, prorrumpe en gritos de júbilo, porque más hijos que la casada tendrá la desamparada. Ustedes, hermanos, al igual que Isaac, son hijos por la promesa. Y así como en aquel tiempo el hijo nacido por decisión humana persiguió al hijo nacido por el Espíritu, así también sucede ahora. ¿Pero qué dice la Escritura? Echa de aquí a la esclava y a su hijo. El hijo de la esclava jamás tendrá parte en la herencia con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y al recordar esta historia, San Pablo la utiliza como una ilustración que los creyentes son llamados por Dios no a ser hijos de la esclava, sino a ser hijos de la libre. El pecado esclaviza, pero la promesa del Señor nos libra de la esclavitud del pecado. Y el proyecto de Dios para sus hijos naturales y sus hijos adoptados que le reciben, que viven conforme a su voluntad, es no solo el cuidado en esta tierra, sino también la herencia de la eternidad. Vamos a apropiarnos hoy de la gracia del Señor, de las promesas para el presente y de la esperanza para el futuro. Ahora
Vamos a hablar con Dios a través de la oración. Señor, te damos gracias por el mensaje de tu palabra. Queremos agradecerte porque nos reconoces como tus hijos y queremos pedirte que nos ayudes a vivir como tus hijos, disfrutando de tus bendiciones presentes mientras nos preparamos para la herencia de la eternidad. Bendice a todos nuestros amigos. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo. Jesucristo es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Muchas gracias por la compañía de hoy y de todos los días. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra del Señor.